Bueno, muchas gracias por seguir esta hora con nosotros, señoras y señores. Continuamos con otras noticias y estas van más allá de las fronteras en Centroamérica. Tienen que ver con Perú, además, y la segunda vuelta electoral que en ese país se va a llevar a cabo el 5 de junio y que medirá fuerzas entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a analizar esa estrategia electoral y sobre todo las vueltas que podría dar la vida de la política en ese país suramericano vía Skype a esta hora desde Lima con el señor Ditel Columbus. Él es analista político. Muchas gracias, señor Columbus, por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas noches, Luis Miguel. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Encantado de recibirle en nombre de todo este equipo. Aquí hay algo muy interesante, sobre todo por el tema de el fujimorismo, como se le ha denominado a esta tendencia de Alberto Fujimori, que ahora entonces seguirá su hija, quien fue primera dama a los 19 años, pero que ahora se convierte en una importante, digamos, luchadora para liderar el Ejecutivo peruano. ¿Tienen los peruanos mente corta, según lo que dicen algunos analistas, con respecto a que olvidaron muy rápidamente los 10 años de Alberto Fujimori y ahora su hija, aunque no logró en la primera vuelta conquistar, digamos, el cetro, fue la más votada y sus intenciones de voto continúan, valga la redundancia, para la segunda vuelta? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted a esa aseveración tan categórica de la mente corta? Bueno, el tema de la memoria en el caso del elector peruano siempre ha sido pues una constante un poco compleja, ¿no? Porque como bien has dicho tú, es cierto, durante la época del 90 al 2000, el gobierno de Alberto Fujimori pues cometió varios traspiés respecto a la estabilidad democrática de nuestro país, pero a estas alturas, y ya siendo la segunda elección en la que la candidata Fujimori, Keiko Fujimori, postula para la presidencia de la República, debemos recordar que en la primera postulación, que fue en el 2011, que perdió contra el candidato actual presidente de la República, Ollanta Humala, digámoslo que ella representaba pues lo que era el partido político que heredó de su padre, ¿no? En la actualidad, ella está postulando, si bien es cierto, como yo menciono cada vez que puedo, que el principal activo de la candidata Fujimori es el apellido que ella lleva, también es el principal lastre político que va a tener que cargar, porque el antivoto fujimorista en nuestro país es muy, pero muy fuerte. Y por más que ella tenga un 40% aproximado de intención de voto en la primera vuelta, ello no le asegura de ninguna manera que vaya a ganar las elecciones. Algunos dicen que, numéricamente hablando, lograr el 10% que ella necesita es mucho más sencillo que los 30 puntos que necesita el candidato Kuczynski. Es cierto, si lo vemos desde un punto de vista numérico, pero la realidad es de que la candidata Fujimori va a tener que hacer un gran esfuerzo si quisiera lograr la presidencia de la República, porque el antivoto que ella tiene, por ser hija de quien es bastante considerable y va a tener un impacto considerable en esta segunda vuelta. Ya lo demostró el antifujimorismo en la elección del 2011, en la que el país estuvo en la encrucijada entre elegir a la hija del expresidente Fujimori o al actual presidente Ollanta Humala, y el antivoto fujimorista pesó y primó en la elección de 2011 y claro, actualmente tenemos al señor Humala como presidente. Sí, pareciese que el apellido Fujimori le pesa bastante a Keiko y aunque puede ser un trampolín, como muchos dicen, y usted también nos los comentaba, también se convierte en la soga al cuello, precisamente para las aspiraciones presidenciales de la señora Keiko. Hablemos de Pedro Pablo Kuczynski. Según su perspectiva, desde el análisis político, ¿qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de bueno para Perú Kuczynski si llega a ocupar la silla presidencial en Lima? A ver, la principal, digámoslo de alguna manera, oferta que tiene el candidato Kuczynski para el electorado peruano es la experiencia de gobierno, ¿no? Y es, creo que, el principal argumento que él debe explotar en esta segunda vuelta, que es la experiencia de gobierno, porque él no solamente ha sido ministro de Economía, sino que también ha sido premier, es decir, primer ministro. Entonces, es una experiencia que la candidata Fujimori, por ejemplo, no tiene, pero hay algo que digámoslo de alguna forma, los liga a ambos. Por ejemplo, ambos tienen la misma posición respecto al régimen económico en sus planes de gobierno. Es decir, la diferencia en la propuesta de gobierno de Kuczynski y Fujimori no es mucha. Yo diría que son bastante coincidentes en ambos casos. Entonces, el candidato
Kuczynski vamos a poder decir que él es el representante del antivoto fujimorista. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Si recordamos, en el año 2011, Kuczynski instó en segunda vuelta a que el electorado que lo apoyó a él, que no pasó a la segunda vuelta, apoyase a Keiko Fujimori. Entonces sería contradictorio que ahora Kuczynski pretenda ser la cabeza del antifujimorismo, cuando para él Keiko Fujimori en la elección del 2011 era mejor opción de gobierno que Ollanta Humala. Claro. Por ello, Kuczynski va a tener que enfocar su estrategia hacia la segunda vuelta, creo yo, dejando de lado el ataque a la candidata del fujimorismo, porque ello le podría jugar un contrasentido con miras al día 5 de junio. Pero después de ello, yo creo de que, vuelvo a repetir, la principal oferta que tiene Kuczynski respecto a la señora Fujimori es el tema de la experiencia de gobierno. Ahora bien, señor son propuestas similares. Fíjese, si uno investiga un poco acerca de la historia política y económica, también social de Perú, se da cuenta que durante los 10 años del gobierno de Alberto Fujimori, si bien se recuerdan muchos actos condenables, también hay otros logros que se le atribuyen a Alberto Fujimori, como por ejemplo el tema de esta guerrilla a la cual él logró vencer, una estabilidad, digamos, en el país, que ha sido un país, por cierto, Perú, de crecimiento constante en la economía, pero que eso no se traduce en beneficios para sus ciudadanos, porque vemos como la pobreza no ha disminuido o por lo menos ha quedado estancada y las diferencias, las márgenes, las brechas sociales que existen en Perú son gigantes entre el que tiene mucho y el que no tiene prácticamente nada. Esto, según algunos analistas, se les deben a los gobiernos post-Fujimori, es decir, Alan García, Alejandro Toledo, esos expresidentes. ¿Cree usted que Keiko Fujimori pueda agarrarse de eso bueno que hizo su padre para revertir el voto negativo en su contra, por ejemplo? Sí, de todas maneras. Y Luis Miguel, si me permites hacer una pequeña precisión, y disculpa que sea un poco quisquilloso con ello, aquello que se le dice a Fujimori que logró vencer, discúlpame, no es una guerrilla, es actos de terrorismo, ¿no? Porque el Perú, entre la década del 80 y comienzos, casi hasta el año 92-93, vivíamos en una situación bastante compleja, consecuencia de actos de terroristas, que no es tan igual o similar a una guerrilla. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, sí, Keiko Fujimori, así como Kuczynski puede vender también un tema de experiencia de gobierno, ella también va a utilizar, creo yo, esa plataforma de crecimiento económico, esa plataforma de estabilización de la seguridad del país que se le atribuye a su padre. Porque ciertamente uno de los principales logros que el Fujimorismo ha, digámoslo así, ha demostrado o ha vendido en esta campaña electoral en específico, ha sido los logros que se consiguieron en el primer y el segundo gobierno de Fujimori, que es la nueva constitución, la estabilización económica y sobre todo la implementación de programas sociales que alcanzaron a los más pobres en nuestro país. Y hay que recordar, sin ser mezquinos, con Fujimori, porque Fujimori cometió delitos, sí los cometió. Que Fujimori está ahorita pagando una condena por los delitos que cometió, es cierto, pero tampoco debemos dejar de reconocer que Fujimori ayudó a poder desarrollar el país y por lo menos dio el primer paso para que tengamos el desarrollo que tenemos en la actualidad. Y esos programas sociales que se gestaron en la época de Fujimori han sido emulados y en algunos casos mejorados por los subsiguientes gobiernos, ya sea Alejandro Toledo, ya sea Alan García, ya sea Ollanta Humala. Entonces, yo creo de que en el caso de Fujimori y en el caso de Kuczynski, la van a tener ambos igual de difícil. Va a ser muy con miras a la segunda vuelta. Va a estar muy interesante eso, señor Columbus. Tenemos que ir despidiendo la entrevista. Pero no quiero hacerlo sin antes, muy breve, por favor, usted nos explique cuál es el panorama electoral. 5 de junio, ese es el día en el que se decidirá el sustituto o la sustituta de Ollanta Humala. ¿Cuánto tiene que ganar Keiko Fujimori? ¿Cuánto tiene que ganar Pedro Pablo Kuczynski para asirse de la silla presidencial? ¿Cuál es el mejor y peor escenario para ambos? ¿Cuántos votan en Perú? Y si realmente la ciudadanía está ávida de ir a participar. Breve, por favor. Por supuesto. Van a votar poco más de 20 millones de electores. ¿De cuánto?
20 millones, Bien. un poco más de 20 millones, ¿no? Necesita Keiko Fujimori actualmente un aproximado de 9% del total del electorado, porque ella conserva un bloque de aproximadamente 42 para poder hacerse de la presidencia. Kuczynski en su lugar necesitaría un proyectado de por lo menos 28-29% de la intención del voto. Por eso yo te mencionaba, numéricamente hablando, Fujimori la tiene un poco más fácil Claro. que Kuczynski. Sin embargo, vamos a ver cómo puede manejar Fujimori su antivoto con miras al 5 de junio y cómo va a poder hacer Kuczynski para tender puentes con las otras fuerzas políticas del país para poder lograr la presidencia de la República. Yo no quiero dejar de mencionar algo muy interesante y puntual, que es, si Kuczynski llegase a ganar la presidencia de la República, necesariamente va a tener que tender un puente con el fujimorismo, porque no debemos olvidar que el fujimorismo ha logrado entre 68 y 71 escaños en el Congreso. Eso quiere decir que cualquier tipo de reforma legal que quiera implementar el gobierno que llegue, van a tener que necesariamente conciliar con el fujimorismo. Si no, no va a poder haber estabilidad democrática ni gobernabilidad en nuestro país. Con excepción de Keiko Fujimori, que si gana, va a tener entonces el panorama más fácil en el Congreso para poder controlar las leyes o reformar aquellas que le sean adversas. Muchas gracias, señor Columbus, por su tiempo. Ha sido un placer conversar con ustedes desde Lima. Un fuerte abrazo, Luis Miguel. Hasta luego. Despedimos vía Skype desde la capital peruana a Ditil Columbus. Él es, analista político y nos hablaba acerca del panorama que se vive para el próximo 5 de junio cuando Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se midan para ver quién será el sucesor o sucesora de Ollanta Humala en la silla presidencial de Perú. Cerramos así esta parte del noticiero. Vamos a una pausa. Ya venimos con más.